La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a este tiempo unidos delante de la presencia del Señor, porque, como bien está escrito, Él siempre nos está esperando. Venimos tratando el tema de la iglesia con alguna profundidad. En el anterior devocional consideramos qué era la iglesia cristiana. Sí, la asociación de creyentes en Cristo Jesús, unidos, fraternizados, adorando, cimentados únicamente en el nombre de Jesús y reunidos para su gloria. Veamos en esta ocasión las características que tiene la iglesia. Las características esenciales que tiene la iglesia. Porque ya sabemos qué es, pero ¿cómo identificarla? ¿Cuáles son esas marcas sobresalientes que la hacen única, que la hacen diferente a todas las demás instituciones de cualquier índole sobre la tierra? Veamos las características. ¿Cómo fue fundada? ¿Cómo está fundada? ¿Cómo es configurada? ¿Por quién es dirigida? ¿Qué poder tiene? Hermanos, en primer lugar, en Mateo 16, 15 al 19, el Señor va allí caminando de manera desprevenida y fresca por las campiñas de Cesarea de Filipo. Y de pronto, en Mateo 16, versículo 13, se voltea y sorprende a los apóstoles, a los discípulos, con una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pregunta de preguntas. Pregunta que no pierde vigencia. Porque de la respuesta a esa pregunta dependerá dónde pasará cada ser humano la eternidad y en qué condición. ¿Quién dicen los hombres? ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Y sí, hermanos, esta es la pregunta de las preguntas, que exige la respuesta de las respuestas. Entonces, en el versículo 14 de Mateo 16, los discípulos comenzaron a decir, algunos de ellos, que la gente decía que él, Jesús, era dizque Juan el Bautista. Creían como en la reencarnación o alguna cosa de esas locas. Y dijeron los apóstoles, pues hay otros que dicen que usted también es Elías, otros dicen que usted es Jeremías, o que usted es alguno de esos profetas antiguos. Entonces, él les hace un examen directo a los discípulos, en el versículo 15. Y ustedes cuéntenme, ¿quién decís que soy yo? ¡Wow! No se podían rajar en esta pregunta. Si la perdían,
entonces serían desechados. Él se quedó en silencio expectante, mirándolos a las caras. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Podían contestar: uno más, otro medio para llegar a Dios, tal vez un sencillo profeta, de pronto alguien con poderes milagreros o milagrosos, como cualquier brujo, cualquier médico, cualquier esotérico. Un hombre bueno, pero que no deja de ser un simple hombre, con buenas intenciones, un buen religioso, un hombre dulce y amoroso, un hombre muy inteligente. ¿Qué podían contestar? Un santo más, un buena persona más, un religioso sin igual. Pero en el versículo 17, después de un silencio, estoy seguro, Pedro dijo, en el 16, Simón Pedro dijo, en el 16, tú eres el Cristo. Mateo 16, 16. La verdad de las verdades, la frase de las frases, la afirmación de las afirmaciones y la definición de las definiciones. Una verdadera roca para edificar la salvación de la humanidad para Dios. La restitución para definir, la obra de Dios de manera excelsa. Simón Pedro respondió a semejante pregunta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Tú eres el Cristo. ¿Qué es el Cristo? El esperado, la solución divina, el profetizado, el único, el excluyente, el salido directamente del soplo y de las entrañas del Altísimo. Dios mismo, Dios hecho hombre, metido en la tierra, manifestado, visible, audible, inmedible y experimentable. Tú eres eso. No eres cualquier religioso, ni cualquier santo de poca monta. No eres cualquier beato. No eres un fundador de una de las 10,000 religiones, igual a un gurú o a cualquiera de esos, a Mahoma. No, tú eres Dios y eres la solución o la única solución divina, el Cristo. ¿Qué creen ante esa inquietud y pregunta magna de Jesús? ¿Qué creen que contestó? Y ante esa respuesta de Pedro, ¿qué creen que contestó Jesús? ¿Y cómo contestó? Hermanos, ¿preguntó algo más? No, estaba todo contestado. Él contestó en forma ardiente: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, para más señas, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sí, amados, esa es la verdad suprema. Quien entienda que Jesús es el esperado, la solución para su vida, el único, el Señor, la respuesta, y que no hay otra, esa persona es porque fue escogida e iluminada por el Padre para adoptar esa fe sacrosanta. Porque a renglón seguido, emocionado, Jesús le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, insistamos en recordar, ¿cuál roca? La afirmación que acababa de hacer Pedro acerca de quién era Jesús. Al fin de cuentas, el tema en cuestión no era Pedro, era quién era Jesús. El tema es quién dice la gente que soy yo.
Y luego, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Así que Pedro da en el blanco, iluminado por el Espíritu Santo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa piedra, Pedro, edificaré mi iglesia. Sobre esa verdad fundamental. El que vaya adhiriéndose a la fe de Jesús como el único Salvador y el único Señor, se va convirtiendo a su vez en una piedrita o ladrillita del cuerpo de Cristo, de la obra de Dios en la tierra. Así que le dices, tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré, ¿qué? ¿La iglesia de Pedro? No, mi iglesia, la iglesia de Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, de la muerte. Algunos atacan la iglesia o atacan al pastor que Dios ha llamado para su iglesia, y no saben que están chuzándole el cuerpo a Cristo y que el puño de Dios caerá sobre ellos. Eso es el punto. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De hecho, la traducción latina, la primera que se hizo después de los idiomas originales al latín por Jerónimo, San Jerónimo, finalizando el siglo IV, dice, tú eres Petros, que quiere decir piedrita. Tú eres ladrillito. Y sobre esa roca, y entonces dice sobre esa Petra, que quiere decir literalmente roca o gran piedra, edificaré mi iglesia. Es decir, Pedro es un ladrillito. Acaba de decir o adoptar y pregonar y confesar con su boca que Jesús es el único Señor y Salvador, el Cristo esperado y enviado desde el seno del Padre. En ese momento se convirtió en piedrita, en ladrillito de todo el edificio, y se puso sobre esa roca que es Cristo Jesús, sobre esa roca que es Cristo Jesús. El mismo Pedro, esto no es una interpretación amañada, porque el mismo Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, del 14 en adelante, él mismo dice, ustedes y yo, todos somos piedritas, ladrillitos de todo el edificio. Y unos versículos más adelante dice, y la roca es Cristo. Sí, amados, la iglesia tiene una gran roca. Está fundada sobre Cristo Jesús. Y todos los creyentes somos ladrillitos que formamos el edificio, unos unidos hombro a hombro, unos con otros, con el pegamento del Espíritu Santo, todos sobre el fundamento sólido de ese edificio que se llama Cristo Jesús. A renglón seguido dice, y a ti te daré las llaves del reino. ¿De quién está hablando? Obviamente de la iglesia. La llave se las entrega a la iglesia, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sí, amados, lo que la iglesia ate, lo que los creyentes cristianos aten en la tierra, cuando se unen dentro de la iglesia a orar, es atado en los cielos, y lo que los creyentes cristianos cuando se reúnen y se unen desaten, lo desatan en los cielos. ¿Sí? Eso está una hojita más adelante, en Mateo 18, no lo olviden. Dice, ya este pasaje lo leímos en el anterior devocional, pero repasámoslo, esos dos versículos. En Mateo 18, 2 capitulitos adelante, versículo 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Es la segunda vez que aparece la palabra iglesia, porque la primera está en Mateo 16 que acabamos de leer.
sobre esa roca, o sea, sobre mí mismo, edificaré mi iglesia. Es la primera vez que sale la palabra iglesia de la boca de Jesús. Aquí por segunda vez dice, un capítulo y medio más adelante, si no lo oyero a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto te digo, de cierto os digo, iglesia, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. En el 19 otra vez les digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo. Así que, hermanos, allí le dijo a Pedro, y a ti te doy las llaves del reino, delante de Pedro, a ti, iglesia que acabo de presentar en sociedad, que tiene una roca, yo mismo, que tiene un edificio, ustedes todos juntos. Le doy el poder para atar y desatar. Así que este pasaje de que a ti te daré las llaves, no se las dio a Pedro, se las dio a la iglesia. Para atar y para desatar, como lo explica en los 2 siguientes capítulos. Fue fundada sobre la roca, evidentemente. En 1 Corintios 10:4, el apóstol Pablo dice que la roca es Cristo. E insisto, en 1 Pedro 2:4 al 8, dice que todos somos ladrillitos, roquitas chiquitas, piedritas de los muros, pero que la gran roca es Cristo, sobre la cual está fundada toda la edificación. Así que la primera característica, amados, es que es fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. En el próximo devocional meditaremos sobre la segunda característica esencial que tiene la iglesia cristiana. Levantemos una oración al Señor acorde con esta verdad magnífica de la Sagrada Escritura. Omnipotente Dios y Padre Celestial, honramos tu nombre en esta hora, dándote gracias, Señor, por revelarnos las verdades acerca de esta institución única, sobrenatural, ungida, iluminada, que es la iglesia tuya, Señor. Muchas gracias por sacarnos del reino de las tinieblas e incorporarnos y hacernos parte del cuerpo de Cristo, Padre Altísimo, tu amado Hijo. Muchas gracias por hacernos parte del cuerpo de tu amado Hijo Jesucristo, hacernos miembros vivos y activos. Te adoramos, Señor, por habernos elegido para tan grandísimos y altísimos propósitos. Te rogamos que nos guarde, Señor, de contaminarla, herirla, dañarla, ser usados por el maligno. Padre, permítenos por el contrario, honrarla, por el contrario, amarla, servirla, engrandecerla y multiplicarla, hacerla resplandecer como cuerpo de Cristo que es. Padre eterno, enviaste a tu Hijo pensando en tu iglesia. Señor, le diste a Jesús la esposa que es la iglesia, para que como iglesia lo complaciéramos, le sirviéramos, lo adoráramos, lo exaltáramos, lo respetáramos y lo pregonáramos. ¿Cuánto te agradecemos, Señor, el que hayas, Padre, formado la iglesia en el mundo como única institución que trae esperanza de bendición y revelación de Dios en este mundo? Señor, tu plan y proyecto es maravilloso y nos gozamos en que haya escrito nuestros nombres para ser parte de la iglesia de Cristo en la tierra. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo.
Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.